Perfecto, muy bien, muy buen día, ¿cómo están todos? Pues nada, les agradecemos el poquísimo tiempo que tienen hoy día. Sabemos bien que en estos días estamos a la corre y corre con 2 temas que se podría decir que están de moda, pero no es moda, es una obligación, ¿verdad? Que tenemos por ahí con lo nuevo que nos está pidiendo el SAT, ¿no? Con algunas modificaciones por ahí que hicieron sobre todo en la presentación de los FDIs o en el llenado de los FDIs y en las declaraciones anuales, ¿no? Que hoy estamos ya a la corre y corre con toda la información que nos acaban de solicitar. Por ahí en las declaraciones, pues es agregarle los códigos de las normas de información financiera, y sobre todo, bueno, hay estados financieros que, pues bueno, venimos haciendo regularmente, ¿no? Balance general, estado de resultados, que estos ya los conocemos, pues de bien a bien de todo el tiempo que pues, estamos trabajando en nuestras empresas, ¿no? Pero algo que habíamos dejado de hacer, por ahí un día un contador me decía, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que volver a agarrar los libros para verlo del tema de la origen y aplicación de recursos, el famoso flujo efectivo, y pues ahora agregarle los códigos de normas de información financiera, pues se ha complicado por ahí un poquitín. Por ahí Compact nos está ayudando para poder hacer ese movimiento. Bueno, y antes de continuar, pues nada, me presento, muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Mauricio Reyes, director general de Grupo Becma, ya hemos hecho muchos seminarios con ustedes y les agradezco nuevamente su presencia. El día de hoy vamos a tocar el otro tema que mencionaba que está de moda, de moda y es obligación, ¿verdad? Porque esto entra a partir del el 1 de abril, es el famoso CFDI 4.0. Estábamos viendo las estadísticas que en México esto entró, pues ya tiene rato que nos están solicitando la parte del CFDI 4.0, pero hasta la semana pasada la estadística mencionaba que solamente el 50% de las empresas en México ya lo había adoptado y regularmente, pues por ahí dice que el mexicano siempre deja las cosas hasta el final, ¿no? Déjenme decirles que esto se ha vuelto ya muy cotidiano, la parte del 4.0, con ver las modificaciones que se tienen que hacer en toda esa parte de la guía de llenado, sobre todo en el tema de las facturas, ¿no? Que es donde nos pega un poquito más, pues porque si no podemos facturar, pues nos detienen el flujo, ¿no? Nos detienen ahí el dinero. Pero también hay que considerar que esta parte de la modificación viene en todos los FDIs, en todos los FDIs que están vigentes, ¿no? Hablábamos del CFDI de nóminas, del CFDI de dividendos, las retenciones, ¿no? Que son las que también tenemos que hacer esa modificación. Y para esto, bueno, como ustedes saben, nosotros nos damos a la tarea siempre de juntarnos con los expertos. Nosotros a lo mejor pues sí tenemos un poco de conocimiento, pero tratamos de traerles a los expertos sobre el tema. Hemos hecho, insisto, seminarios ya anteriormente con algunas situaciones por ahí también de cambios que se dan. Ahorita también viene otra modificación por ahí en la carta aporte, que también vamos a tener por ahí un seminario, pero hoy día vamos a atacar el 4.0. ¿Qué repercusiones fiscales, legales, todo esto tiene, no? Que, insisto, esto se ha alargado un poco. Créanme que me sorprendió un poco cuando dijeron que el 50% de las empresas en México había adoptado nada más el CFDI 4.0. No sé si se haya vuelto un tabú, no sé si de repente por ahí el SAT del conseguir, sobre todo en la parte de la nómina, las constancias de situación o los registros ante el SAT de los trabajadores, híjole, es como que un poco complicado. Bueno, pero para todo eso ya tenemos mecanismos. Computación en Acción ha hecho a situaciones en los sistemas para obtener de mejor manera y más rápido todos ese tipo de detalles que ya los platicaremos en corto con ustedes. Pero insisto, esta parte, ¿qué sucedería si no cambio al CFDI 4.0? ¿Qué pasa si yo sigo timbrando? ¿Me seguirá a dejar timbrando el SAT con 3.3? ¿Qué pasa si yo entrego una factura con 3.3? O sea, todo ese tipo de detalles son los que vamos a atacar el día de hoy. Vamos a checarlo con Jorge Briones, que ahora es nuestro socio de negocio, con el que vamos a empezar a hacer esa sinergia, y su despacho, que ya ahorita Isabel nos dará una pequeña semblanza de todo lo que han hecho ellos ya internacionalmente, ¿no? Bien, pues nada, yo los dejo con el tema. Cualquier duda, cualquier situación, estamos a la orden. Saben bien que todos los sistemas de Compa aquí ya están preparados para esta situación.
no duden en marcarnos, por favor, sobre todo ahorita que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, no nos vayan a agarrar con los dedos en la puerta y ahí vamos a empezar a tener dificultades. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, estamos a la orden. Terminando el seminario, por ahí, Isa, te encargo que podamos tener ya una sesión directa, face to face, en corto con cada uno de los que puedan tener dudas y las podemos aclarar. Bien, adelante, Isa, los dejo. Cualquier situación, estamos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, Inge. Muy buenos días a todos. Me da gusto nuevamente poder saludarlos. Qué bueno que son muchos asistentes. Eso quiere decir que, bueno, justamente vamos en el interés del tema del día de hoy. Si ya me conocen, quienes no me conozcan, me presento. Soy Isabel Rodríguez, gerente del área comercial en Soluciones Begma, y pues el día de hoy para mí es un placer poder presentarles a nuestro expositor, el contador Jorge Briones Gómez. Es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, contador público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, colegio profesional en el Distrito Federal. Tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. También cursó el doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es socio de Rangel Auditores, miembro de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex, director de consultores empresariales internacionales de la Ciudad de México, entre otras circunstancias, ya que su currículum es amplio, tiene una gran trayectoria también ya en el tema, y también como director de consultores empresariales, bueno, pues también me gustaría compartirles brevemente qué es Consultores Empresariales Internacionales. Es una firma con presencia a nivel nacional e internacional. Y bueno, esto es debido a las alianzas estratégicas y modelos de asociación que tienen con sus socios, que integran a asesores en las áreas fiscales, legales, patrimonial, de auditoría y servicios relacionados con las mismas. Mencionaré también algunos de los servicios que ellos ofrecen en la firma, y estos son auditoría, asesoría y consultoría, servicios de contabilidad, por supuesto, evaluación de empresas, prevención del lavado de dinero, concurso mercantil, servicios jurídicos contenciosos, programas de integridad empresarial, desarrollo de software de cumplimiento, entre otros. También el currículum de la empresa, pues, del despacho es amplio. Y también, bueno, quisiéramos invitarlos a que después de esta charla también, quienes tengan dudas todavía sobre el tema, ya un poco más sobre las implicaciones contables o fiscales, pues con toda confianza puedan acercarse también al contador Jorge, al contador Abraham Solís, que también nos está acompañando el día de hoy. De hecho, él nos va a estar apoyando también a contestar algunas preguntas que hubiera por el chat, y el resto de las preguntas también se estarían contestando al final de la sesión. Ya en la dinámica del tema, bueno, estaremos comentando algunas observaciones o iremos contestando las otras preguntas. Así que bueno, adelante. El día de hoy esperemos que el tema sea muy provechoso para todos y los dejo con el contador Jorge. Muchas gracias, licenciada Isabel, muy amable, al ingeniero Mauricio. Muy buenos días a todos. Bueno, pues agradecido y como bien decía el ingeniero Mauricio, bueno, en este nuevo proyecto, en esta alianza de negocios, en donde creo que puede ser muy fructífera la combinación entre el tema tecnológico y, por qué no decirlo, pues también obviamente nosotros en nuestro carácter de prestadores de servicios profesionales, pues se puede hacer una sinergia muy interesante y obviamente en beneficio de todos los usuarios de paquetería que ofrece Soluciones Begma. Pues bien, miren, sin mayor preámbulo, déjenme compartir la presentación. Voy a empezar a compartir. Ustedes me indican, aquí ya la deben de estar observando. Y miren, es un tema, pues decía el ingeniero, robándole un poco sus palabras, un tema que parecería estar moda, pero pues la moda debió de haberse hecho presente desde hace un año, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante ya con soportes, fundamentos, y dicen los dichos mexicanos, que la realidad es que son dichos muy sabios, que no hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague, y bueno, en el caso del CFDI 4.0 no es la excepción. La realidad es que ya quedan muy pocos días y ya a partir del 1 de abril, todas aquellas personas que no han tomado previsiones para su implementación, creo que ahorita es un muy buen punto de partida para empezar a explorar en los sistemas informáticos y sobre todo ver todos los pormenores que se deben de atender para la correcta emisión de un CFDI en la versión 4.0.
¿Qué va a pasar ya a partir del 1 de abril? Ya no será posible timbrar CFDIs en la versión anterior, va a ser imposible. De entrada, la página del SAT va a inhabilitar esta opción en su aplicativo gratuito y obviamente los packs, por ejemplo, BECMA, ya no van a ser posible poder timbrar un CFDI en la versión 3.3. Oye, Jorge, ¿qué pasa? Yo emití un CFDI en versión 3.3, fue pago en parcialidades o diferido y me lo pagan hasta abril. ¿Con qué versión tengo que timbrar el complemento de pagos? Ya todo a partir del 1 de abril será bajo la versión 4.0, ¿correcto? Entonces, son temas obviamente importantes a considerar. Ya no hay vuelta de hoja en este tema y ahorita la intención es darles los puntos álgidos, sobre todo por cambios importantes que hay tanto en el instructivo de llenado, requisitos que se incorporaron y modificaciones que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, y para ello, pues vamos a empezar a abrir brecha. Primero, es fácil emitir, bueno, no, me empiezo por el principio. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a emitir un comprobante fiscal? Pues obviamente debemos de atender la norma específica y para ello, pues las tres principales leyes que nos regulan a aquellos contribuyentes que obtenemos ingresos. Por supuesto, la ley del impuesto sobre la renta regula lo propio, obtenemos ingresos, tenemos la obligación de emitir CFDI por la obligación por la obtención de estos ingresos. La ley del IVA y la ley de IEPS en materia de impuestos indirectos son las que obligan precisamente a emitir comprobantes fiscales por la obtención de ingresos. Y notarán que tanto ley de IVA y ley de renta, ley de IEPS no mencionan CFDI, nada más mencionan la obligación de emitir comprobantes fiscales. Ya la normativa específica relativa al código es la que nos señala cómo se van a emitir estos comprobantes fiscales. Y bueno, pues ya abriendo materia en ese sentido, las situaciones por las cuales en un panorama muy general estamos obligados a emitir comprobantes, pues obviamente si obtenemos ingresos, ley de impuesto a la renta es la que toma cartas en el asunto, ley del IVA y ley de IEPS en materia de impuestos indirectos, es decir, enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso goce temporal, entiéndase arrendamiento, son las que obligan precisamente a la emisión de comprobantes fiscales y las retenciones que se efectúen, y aquí pues la brecha se abre de una manera importante. En materia de ingresos que obtengan las personas físicas por los cuales se tenga la obligación que realizar una retención, y en materia de IVA también, conforme al artículo 1A de esta ley, se tiene la obligación de realizar ciertas retenciones. Y ya de manera expresa, inclusive algunas otras obligaciones que están condicionadas, por ejemplo, a una deducción, pues obviamente en el pago de nómina, si tú tienes trabajadores, pagas nómina, aparte de cumplir con las obligaciones de darlos de alta en el Seguro Social, pagarle subsidio al empleo, etcétera, pues también tendrás que timbrar la nómina, es decir, emitir un comprobante fiscal digital por internet, al cual se le adjunta el complemento de nómina precisamente para soportar la deducción autorizada, obviamente en materia fiscal, pero también recordemos que la legislación está alineada a que este comprobante también funja para efectos de carácter laboral. Entonces, el alcance de un CFDI de nómina es importantísimo. Pago de dividendos, una empresa que distribuye utilidades a sus socios. Estas utilidades que se denominan dividendos deben de estar soportadas con un comprobante fiscal, que es el complemento de dividendos. Pagos al extranjero. Oye, yo tengo operaciones con un residente en el extranjero, le pago intereses por un préstamo que me hizo. Por ese préstamo, al pagar esos intereses, estoy obligado a retenerle impuesto a la renta. Pues, ¿qué crees? Tendrás que emitir un comprobante fiscal para soportar el pago de esos intereses. Oye, pero el extranjero no quiere aceptar este comprobante. No, realmente al que le interesa el comprobante no es al extranjero, es a la autoridad fiscal mexicana para saber a quién le pagaste, cuánto le pagaste, por qué concepto le pagaste, y en este caso, si ese pago motivó la retención de un impuesto. Y el CFDI de traslado, un CFDI de traslado, también decía el ingeniero Mauricio, cambios que se van a hacer a la carta aporte, por supuesto, porque recordarán que hay un periodo ahorita de flexibilidad en el sentido de que la autoridad no te ha eximido de emitir CFDI con carta aporte.
Es decir, está vigente desde enero 2022. Lo único que ha flexibilizado es que te deja todavía al momento emitir CFDI al que le adjuntes carta aporte, y si le faltan algunos requisitos no va a ser sujeto de sanción el emisor. Esto está vigente hasta el 31 de julio. Ya a partir del 1 de agosto se supone que esos requisitos ya deben de cumplirse a cabalidad, y en ese sentido, si no se cumplen esos requisitos, pues sería motivo de sanción y por supuesto la repercusión fiscal, que ahorita vamos a ver más adelante en una lámina muy específica que traigo al respecto. Pues bien, ahora, ¿es fácil, es sencillo emitir un comprobante fiscal? Pues la realidad es que la respuesta va a ser depende. Oye, esa no es una respuesta lógica. No, sí depende mucho de qué tipo de contribuyente seas, qué actividad realices, porque en eso va a derivar qué tan fácil o qué tan sencillo, qué tan complejo sea la emisión de un CFDI. Me explico. Ya las leyes me dijeron, las leyes específicas, quiénes son los obligados a emitir comprobantes fiscales. Pues precisamente el Código Fiscal de la Federación es en donde se soporta primero el nombre técnico del documento, que sería el comprobante fiscal digital por Internet, el famoso CFDI. En el reglamento del código, se dan algunas disposiciones adicionales respecto a reglas específicas cuando eres un contribuyente que tienes actos grabados, realizas actos exentos, actos a diferentes tasas, pues o estás grabado a los tres impuestos, a ISR, a IVA y a IEPS. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues el reglamento te dice que puedes emitir un CFDI para cada uno de esos actos, o si todo lo pones en un solo CFDI, tendrás que hacer la separación expresa, desglosado actos o actividades, cuáles están exentos, cuáles están grabados, y en su caso a qué diferentes tasas estarían estos actos, ¿correcto? Y realmente el parteaguas de todo este tema son las reglas de carácter general, es decir, la resolución a la miscelánea fiscal, que es ahí donde se complementa toda la normatividad, que por cierto es muy vasta para poder emitir un CFDI. Y entonces, a pregunta expresa, ¿es fácil emitir un CFDI? Para que tú emitas a cabalidad, de manera correcta, un CFDI, pues tienes que estar al tanto en toda esta normatividad. Primero, analizar el artículo 29 del código. Este artículo 29 nos da las obligaciones que previo a emitir un CFDI. Principal, contar con firma electrónica avanzada. Segunda, contar con un certificado de sello digital. Si tú no tienes firma electrónica avanzada, no podrás emitir un certificado de sello digital, porque ese se tramita vía internet. Entonces ahí empezamos a tener problemas, temas de las citas. Oye, fíjate que no tengo bien la situación fiscal de un socio. Fíjate que cuando fui a tramitar mi fiel, observaron que un contribuyente que es socio de la empresa tiene inconsistencias en sus obligaciones fiscales, y derivado de ello me impidieron tramitar la fiel. Ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Bueno, pues este artículo 29 es el que nos da, entre otras, los principales requisitos, y este artículo 29 es el que me señala que yo puedo facturar a través de la aplicación gratuita del SAT, o también yo puedo contratar un proveedor autorizado de servicios de certificación de CFDI, los famosos PACs, como el caso de Soluciones Megma. Ese sería un camino a seguir. ¿Qué pros y contras tiene? Bueno, pues obviamente la aplicación gratuita es sin costo, por supuesto, pero está limitada en cuanto a su funcionalidad. Es decir, no te permite hacer interfase, exportar información, etcétera. En cambio, si contratas a un PAC, obviamente el sistema informático, el software que te proporcione, pues ya te va a dejar hacer exportación, y en el caso, por ejemplo, de unas soluciones de este tipo, inclusive vienen ancladas o se pueden hacer interfaces con sistemas complementarios, como puede ser un sistema contable, ¿correcto? Bien. De ahí nos vamos al artículo, bueno, este artículo 29 también marca la obligación de, antes de proporcionar el CFDI a tu cliente, tienes que mandarlo a la autoridad fiscal o remitirlo al PAC para que proceda a verificarlo, hace la validación, lo que en el argot se llama el timbrado. Una vez que está timbrado, se lo mandas ahora sí ya a tu cliente. Bien.
El artículo 29A del 29 te dice, ya una vez que cumpliste con el artículo 29, entonces ve al artículo 29A, porque el artículo 29A señala todos los requisitos que debe de contener un comprobante fiscal digital por Internet. Y de manera adicional, este artículo 29 te dice, aparte de los requisitos que te voy a decir aquí en este artículo 29, tendrás que cumplir con las reglas de carácter general que voy a emitir yo como autoridad fiscal, la famosa resolución miscelánea fiscal. Y de ahí, pues tenemos que partir, obviamente, con el anexo 20. Este anexo 20, digamos que es el padre del CFDI. Es donde emana toda la normatividad, tanto de carácter fiscal, me refiero a cumplimiento de obligaciones y características respecto a requisitos de llenado, pero también las características técnicas que se deben de reunir precisamente si es que nosotros como contribuyentes deseamos desarrollar nuestros propios softwares para poder emitir CFDIs, con independencia que posteriormente tengamos que contratar a un PAC para que él solamente haga el famoso timbrado, ¿ok? Todas esas características están suministradas en el anexo 20. Tipos de CFDI, características mínimas, guías de llenado, todo de donde emana la normatividad de CFDI. Y, por supuesto, también en reglas de carácter general se publican los famosos complementos. Estos complementos los vamos a mencionar brevemente porque hay una infinidad de complementos, 33 complementos, si no mal recuerdo. No todos nos aplican, pero cuando sí nos sean aplicables son de uso obligatorio y vamos a hacer comentarios importantes al respecto. Adendas al CFDI. Estas adendas no son de carácter fiscal. Es importante tenerlo en el radar, tenerlo en conocimiento, porque una adenda al CFDI es información de carácter que no es de uso fiscal, sino es de carácter para control interno o control administrativo de un contribuyente. Es más, una adenda solamente se puede incorporar a un CFDI una vez que ya fue timbrado, es decir, ya no puedo alterar técnicamente un CFDI, sino solamente le incorpora información adicional, pero insisto que no es de uso fiscal. ¿Qué sería el ejemplo de una adenda? Los códigos de barras SKU, por ejemplo, números de serie, número de lote, número de inventario, porque esa información solamente es, insisto, para control interno o control administrativo, tanto del receptor o del emisor. ¿Ok? Guías de llenado. Cada que se libera un complemento, se emite una guía de llenado donde nos dice las características mínimas que debe tener un CFDI y las reglas de rellenado para poder cumplir con la emisión correcta de un CFDI. ¿Ok? Documentos de preguntas frecuentes también. Vamos a ver brevemente algunas preguntas frecuentes y en esas preguntas lo que trata de hacer la autoridad es darle información al contribuyente sobre casos hipotéticos muy cercanos a la realidad y aclarar ciertas dudas que no están del todo claro en la normatividad emitida, como son código fiscal, reglamento o disposiciones de carácter general. Y por último, los casos de uso son ejemplos. Vamos a ver casos de uso, sobre todo en materia de cancelación, que de ahí es todo un escenario a considerar en materia de cancelación. Entonces, respuesta expresa, ¿es fácil emitir un CFDI? Pues depende. Si solamente comercializas un producto, pues puede ser relativamente sencillo emitir un CFDI, pero si tienes trabajadores, si importas productos, si rentas, si realizas exportación, si realizas actividades de transporte, entonces ya el escenario se vuelve a poner un poco más complejo porque aparte de emitir CFDI, pues tienes que ver si debes de emitir un CFDI de traslado, si tienes que incorporarle carta aporte o diferentes características que conforme a la norma específica deben de cumplir con los comprobantes, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver brevemente facultades de las autoridades, porque todas las facultades ustedes bien saben que son extensas. Solamente vamos a mencionar las que competen a la emisión de CFDI. ¿Por qué? Porque están plasmadas en el Código Fiscal de la Federación, un artículo, el 42 en su fracción quinta, es precisamente el que le otorga la facultad a la autoridad fiscal para que puedan llevar a cabo la práctica de visitas domiciliarias.
oye Jorge, pero estas visitas domiciliarias a mí me han practicado y nunca me pidieron en específico CFDI. No, te pidieron de manera integral la contabilidad porque esa facultad está contenida en una fracción segunda o una fracción primera, ya sea una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, pero esa sí es en general para revisar la contabilidad y cumplimiento de obligaciones. Esta que tienen en pantalla es exclusiva para revisar la correcta emisión de CFDIs. ¿Qué hacen durante estas visitas la autoridad? Primero, verifican tu domicilio, que efectivamente corresponda con las características señaladas en el RFC, que esto en materia de CFDI es muy importante. Verifican que estés emitiendo CFDI conforme a las leyes específicas, las que vimos en la primera lámina, IS, RIVA y EPS. Y tercera, que efectivamente estés emitiendo correctamente tus comprobantes fiscales. Entonces, de manera específica y de manera aislada, puede realizar la autoridad fiscal una revisión de este tipo. Oye, si va la autoridad y me va a revisar CFDIs, ¿me puede revisar otra cosa? No, siempre y cuando no esté fundado y motivado. Pero si va la autoridad y te funda y motiva, es decir, te da el fundamento legal aplicable y te da el motivo que originó esta revisión, entonces sí, la autoridad puede ejercer facultades de manera conjunta, de manera sucesiva o de manera independiente. Entonces, importante tenerlo en el radar. ¿Por qué? Porque obviamente, atendiendo a la estadística que decía el ingeniero Mauricio, si el 50% de los contribuyentes han emitido el CFDI, el otro 50 no tiene de otra, los va a tener que implementar ya a partir de abril, y obviamente esto puede detonar que la autoridad fiscal decida ejercer esta facultad para verificar que se estén emitiendo de manera correcta, ¿ok? Entonces, para no sorprendernos si en determinado momento llega la autoridad y de manera exclusiva, oye, vengo a revisar correcta emisión de CFDIs, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, y ahí ustedes tienen el fundamento legal. Bien. Vamos a ver extractos del artículo 29. Por cuestiones de tiempo, sería imposible ver de manera integral todo el CFDI, pero importante, ya me dijeron las leyes fiscales que tengo que emitir comprobantes fiscales. Ya me dijeron que es por actos o actividades que realice, por ingresos que obtenga o por retenciones que realice, ¿ok? Pues bien, aquí es donde aparece el nombre técnico, que el nombre técnico para la emisión de un CFDI, perdón, para un comprobante fiscal es el comprobante fiscal digital por Internet. No hay otra forma de hacer comprobación fiscal en nuestro país más que con el comprobante fiscal digital por Internet, entiéndase CFDI. Y también la obligación no nada más está para el que lo emite o para el que obtiene ingresos. También nosotros como usuarios, como quienes compramos un bien, quienes recibimos un servicio, quienes rentamos un inmueble o, entiendas, en el caso perfecto de los trabajadores, estamos obligados a solicitar el comprobante fiscal. Oye, entonces no nada más la obligación es para el emisor, sino también para el receptor, por supuesto. ¿Qué trata de hacer la autoridad? Hacer un match, hacer un cruce para que literalmente el usuario, el que compra, el que renta o el que recibe un servicio, pues obviamente también obligue al contribuyente que le vende o que le presta el servicio a emitir este comprobante. Ok, empezamos con modificaciones al CFDI en su versión 4.0 y también que se modificaron en el código. Temas de exportación. Si tú te dedicas a exportar bienes, tendrás que plasmar en el CFDI si primero si esa enajenación es sujeta a una exportación temporal o definitiva, y si no aplica, sí lo tendrás que señalar. Inclusive cuando esos bienes no sean objeto del cobro de una contraprestación, el ejemplo claro sería un donativo de exportación, así tendrás que plasmarlo en el CFDI. Y para ello se habilita ya en el CFDI estas tres alternativas. Señalar, oye, no aplica para exportación, le pongo clave 01 y entonces yo ya le dije al SAT, no, este CFDI no aplica para facturar exportación. Si aplica para exportación, va a ser una exportación definitiva. Yo le vendo un artículo a un cliente en el extranjero y él sabrá qué hace con él. No es la intención regresarlo a territorio nacional. O una exportación temporal en donde yo me dedico, por ejemplo, a fabricar grúas. Hago grúas, hay una expo que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, llevo mi grúa
la exporto para participar en esa feria y una vez que se termina la feria, retorna la mercancía, la grúa a territorio nacional. Ese sería el ejemplo de una exportación temporal. ¿Ok? Bien, ya vimos obligaciones que se deben de cumplir conforme al artículo 29. Pues bien, una obligación importante y que tuvo modificaciones en 2022, noten que esto no es nuevo, sino en 2022 ya se viene gestando, es que aparte de que tú cuentes con la firma electrónica que les comentaba al inicio, es que los contribuyentes para poder emitir CFDIs deben de tener obligaciones fiscales registradas en el SAT. Oye, Jorge, yo soy asalariado, ¿puedo emitir un CFDI para enajenar mercancía? No, porque tu obligación nada más es salarios. Si vas a enajenar mercancía, entonces tienes que dar de alta tu obligación en el RFC y entonces ya estarás en condiciones de emitir CFDIs. Y aparte, cumplir con requisitos que ya vimos que a través de reglas de miscelánea se deben de cumplir, ¿correcto? Otros requisitos u obligaciones adicionales. Esto nada más estaba contenido antes en lo que era resolución miscelánea, eran simples reglas. Hoy día ya está incorporado en la normatividad que se refiere al Código Fiscal de la Federación, en donde aparte de que tú como emisor de un CFDI debes de cumplir con los requisitos que señalábamos en el artículo 29A del Código, no basta nada más cumplir con eso, ya también debemos de cumplir con los requisitos que establezcan a través de reglas de carácter general, entiéndase, resolución miscelánea, y también, si te son aplicables, debes de cumplir con la incorporación de los complementos que sean necesarios incorporar al CFDI. Esto, oye, pero esto no es nuevo. No, no es nuevo, pero esto no estaba en esta disposición. Esto nada más estaba contenido en reglas de carácter general. Hoy día, entiéndase, a partir de 2022, ya aparece en el Código Fiscal de la Federación, lo cual fortalece aún más la aplicación de la norma. Entonces, si tú tienes que emitir CFDIs, aparte de estar observando lo que regula el Código Fiscal de la Federación, debes de vigilar las disposiciones de carácter general que se publican en el Diario Oficial de la Federación y vigilar en la página de Internet del SAT si se liberan o no los nuevos complementos que en su caso decida la autoridad que se deben de incorporar, ¿correcto? Entonces, como podrán ver, hay que estar constantemente monitoreando la página del SAT. Y ya una vez que existe tu CFDI, lo debes de enviar al SAT o en su caso al PAC para que proceda a realizar lo que en el argot le llamamos, insisto, el famoso timbrado. Estos tres rubros, la validación de requisitos que señala el artículo 29, asignar el folio fiscal, que no es el folio interno que nosotros le damos un comprobante, sino esos dígitos, si no me recuerdo, 18 dígitos que forman no son 18, son más. Ese número de folio lo asigna el SAT y la incorporación del sello digital. Ya una vez que se hacen estos tres pasos, el CFDI ya fue timbrado y entonces ya estás en condiciones de enviárselo o estás obligado a enviárselo a tu cliente. ¿Ok? Bien. También este artículo sufrió modificaciones porque aquí en esta fracción cuarta del artículo 29 se hacía referencia a todo lo que eran los PACs. Ejemplo, BECMA. BECMA está regulado a través del artículo 20, fracción cuarta, todavía hasta el 31 de diciembre de 2021. Y a partir de 2022, todo lo que hace referencia a un PAC se regula en un nuevo artículo, que es el artículo 29 bis, y ahí es donde se dan las reglas de carácter general precisamente para poder emitir CFDIs. ¿Ok? Muy bien. Ya está timbrado el CFDI, ya lo tengo perfectamente validado. Ahora, ¿qué procede? Pues se lo tendrás que entregar a tu cliente, poner a disposición este CFDI y cuando así te lo exija tu cliente, también le tendrás que entregar la representación impresa, ¿ok? Y la representación impresa, por sorpresa que parezca para muchos, esa representación impresa no le interesa al SAT. Al SAT lo que le interesa es el archivo XML, el documento electrónico, porque ese documento es el que valida y en el que extrae la información
que le sirve para fiscalizar. La representación impresa dice la ley, cuando tu cliente te la pida, se la debes de entregar. Y esa representación lo único que valida es la existencia previa de un CFDI que fue emitido como un XML. Ahorita lo vamos a ver un poquitín más a detalle, ¿ok? Muy bien, ¿cuál sería el proceso genérico en cuanto a emisión de un CFDI? Tenemos la relación comercial entre un cliente y un proveedor, el que está obligado a emitir CFDI. Pues bien, este acto jurídico, como puede ser una venta, una enajenación, una prestación de servicio, renta de bienes o nómina, por ejemplo, pues obviamente dice la ley, tienes hasta 24 horas después de haber realizado el acto o la actividad para poder emitir el comprobante fiscal. Primer premisa, hay que estar cuidando estos plazos porque si la autoridad hace una revisión y detecta que no cumplo con estos plazos, me puede sancionar. ¿Cómo puedo emitir el comprobante? A través del SAT de su aplicativo gratuito o a través de un PAC. Contrato un proveedor de servicios en materia de certificación de CFDI y a través de él puedo emitir los comprobantes. Bien, se realiza el timbrado como vimos en la lámina anterior y este plazo tiene tanto el PAC como el SAT hasta 72 horas como plazo máximo. Es un plazo que desde mi punto de vista está muy excedido, pero esto es lo que está regulado hoy en la normatividad. Pues bien, ya una vez que fue timbrado el comprobante, entonces el SAT o el PAC, en este caso, devuelve el CFDI al emisor y entonces el emisor ya está en condiciones de entregar estos archivos a su cliente, el XML y el famoso PDF, ¿no? En la representación impresa. Esto sería el escenario general respecto a la emisión de un CFDI, con independencia de que tengas que incorporar los complementos, que carta aporte, que nómina, que el del INE, el de colegiaturas, en fin, el complemento corresponda, te tendrás que cumplir con toda la normatividad adicional. Bien, un tema importante, regular, devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Qué pasa con estos temas? La autoridad ha descubierto que se está haciendo mal uso de la comprobación fiscal para amparar este tipo de situaciones, donde señala, a ver, si tú vas a emitir o recibir una devolución o facturar un descuento, una bonificación, el único documento válido es un CFDI de egresos, lo que en el argot conocemos como las notas de crédito. Porque si tú emites una nota de crédito para cancelar ingresos, eso es indebido y ya está regulado a partir de 2022, en donde si la autoridad fiscal detecta que tú emitiste un CFDI de egresos y no cuentas con el soporte documental para demostrar que se trató de una devolución, de un descuento, una bonificación, la autoridad fiscal te va a desconocer ese CFDI y no vas a poder hacer las deducciones autorizadas. Entonces, este es un punto bien importante a considerar, que si están utilizando el CFDI de egresos para cancelar ingresos, esto es algo indebido y entonces la autoridad podría sancionarlos y desconocerles esta situación. Bien, el escenario que ya está más que de conocimiento público de muchos de ustedes, en donde, bueno, la normatividad vigente ya para 2023, aquí debe de ser 2023, ahí se me fue un 2, es el plazo fatal, concluye el 31 de marzo de 2023, en donde todavía hasta ese 31 de marzo yo puedo seguir emitiendo versión 3.3 del CFDI, pero ya a partir del 1 de abril no hay vuelta de hoja y la versión será 4.0. Entonces, aquí nada más es la norma que está vigente el día de hoy, el artículo 8º de las disposiciones transitorias de la resolución miscelánea para 2023. Esa es la fecha límite donde te dice ya no hay vuelta de hoja y al 31 de marzo todavía va a ser el último día en el que puedas emitir CFDI 3.3. Ya si desde hoy o ya venías emitiendo CFDI 4.0, no hay mayor problema, pero ya la única versión válida a partir de abril será 4.0 y todo lo que deriva de ello. ¿Ok? Y en el tema de CFDI de nómina también se amplió el plazo hasta el 31 de marzo y lo mismo, ya a partir del 1 de abril la única versión válida va a ser 4.0. Y en el tema de la carta aporte, ya lo comenté anteriormente, aquí nada más estoy plasmando el fundamento legal que está vigente,
Es el artículo 10º de las disposiciones transitorias de la resolución miscelánea para 2023, ¿correcto? En donde todavía hasta el 31 de julio podrás emitir carta aporte faltándote algunos de los requisitos y no vas a ser sujeto de sanción, pero ya a partir del 1 de abril, perdón, 1 de agosto, el único forma de ser válido una carta aporte es que contenga todos y cada uno de los requisitos que indica la norma, ¿ok? Muy bien. Ahora, algunos requisitos, y aquí es donde, desde mi punto de vista, debemos de poner mucho énfasis en los modificaciones que se gestaron, y noten que no nada más es CFDI 4.0, desde el CFDI 3.3 estos cambios ya ustedes los debieron haber implementado, solamente que hoy día con el 4.0 algunos ya son más rígidos. Me explico. Requisitos que debe tener un comprobante, vamos a ver los principales. Esto no es nuevo, la clave del RFC, por supuesto, pero hoy día ya también aparte del RFC debe de tener el nombre, la razón social de quien lo expide, ¿ok? Pero adicionalmente debe de contener el régimen fiscal con el cual tributa el contribuyente. Oye, Jorge, pero es que esto ya lo venía haciendo. Sí, pero recordarán que hasta 2021 o le ponías el RFC y el régimen fiscal, no era obligatorio poner el nombre. Si se lo ponías no pasaba nada, era un dato adicional, pero te permitían emitir un CFDI donde nada más tuviera el RFC del emisor. Hoy día ya es un requisito válido. A través de reglas de carácter general se habilitaba esto. Esto hoy día ya está contenido en el Código Fiscal de la Federación. Correcto, ese es el cambio que hubo. Antes era nada más una regla, hoy día ya está en Código Fiscal de la Federación. Muy bien. Los datos del emisor, pues claro que yo sé en qué régimen estoy tributando, ¿ok? ¿Dónde puedo validarlo? En mi constancia de situación fiscal, y ahí veo cuál es el régimen que estoy tributando para poder emitir comprobante fiscal digital por internet, ¿ok? Folio y fecha y sello del SAT, esto lo habilita cuando hago el timbrado, y el lugar y fecha de expedición también va a depender de mi domicilio fiscal y obviamente de el momento en el que esté emitiendo el comprobante. Pues bien, aquí ustedes están viendo lo que es el estándar de un CFDI, que no es otra cosa más que los requisitos técnicos, en donde ustedes pueden ver que un atributo es el RFC y que es un atributo que es requerido por el sistema. Es decir, es un dato indispensable. No puedo dejar de omitir este dato. El RFC, ahí está, ya viene modificado, es un atributo obligatorio. Oye, esto ya existía, sí, pero acuérdense que este es el nuevo CFDI que está vigente a partir de enero 2022. Bien, nombre. El nombre también es un dato requerido, ya está incorporado en el estándar del CFDI. Régimen fiscal, esto también ya está incorporado, aunque en el CFDI versión 3.3 estaba a través de el documento técnico, no estaba contenido como tal en el Código Fiscal de la Federación. Eso es lo que quiero transmitir. ¿Correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, ya en los sistemas va a venir adecuado que si tú no pones el RFC, el nombre y el régimen fiscal, no va a haber manera de que te dejen emitir un CFDI. Y por obvias razones yo les puse ahorita el aplicativo del SAT, ¿ok? Este es el aplicativo en donde el aplicativo menciona los requisitos mínimos. En un pack, obviamente te puede dar otra información adicional, pero sin dejar de respetar la normatividad vigente. Ya va a venir el régimen fiscal, pero solamente el régimen que tengamos dados de alta en nuestro RFC. Yo no puedo modificar, si yo soy asalariado, no puedo emitir un CFDI, por ejemplo, por renta de bienes. No hay manera, tendría que hacer el alta de la obligación, aumento de obligaciones, y entonces esperar a que se habilite y ya poder emitir CFDI como arrendador, ¿ok? Entonces, estos datos importantes a considerar. Ahora, vámonos a la brecha del receptor, que ese es un dato muy importante y un punto a considerar. Cuando nosotros le pidamos comprobantes fiscales a nuestros proveedores para poderlos deducir, debemos de verificar que contengan el RFC. Claro, esto ya existía. Con que tenga tu RFC es más que suficiente. Hoy día
ya no basta nada más el RFC, debe tener, aparte del RFC, debe de tener tu nombre o la razón social, ¿ok? Si eres persona física, pues va a tener tu nombre. Si eres una empresa, la denominación o razón social con la cual te diste de alto, te registraste en el RFC. De manera adicional, debe de contener el código postal del domicilio del receptor. Oye, Jorge, entonces con que nada más ponga el código es más que suficiente. La respuesta es sí. Oye, pero si pongo el domicilio completo, calle, colonia, alcaldía, ciudad y código postal, no pasa nada. Pero el dato que no puedes dejar de plasmar es el código postal, porque si pones todos los demás datos y te falta el código postal, entonces perdería la característica de estar emitido correctamente. ¿Ok? Y otro tema, se debe de indicar la clave del uso fiscal que el receptor le va a dar al comprobante. Oye, la clave del uso fiscal, este dato no es nuevo, pero ustedes van a observar ahorita en unos instantes que este dato era muy flexible para 2022. CFDI 3.3 te daba cierta flexibilidad. Hoy día CFDI 4.0 ya no te da esa facilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues verificar qué uso le vas a dar a tu CFDI, porque si está incorrecto y lo usas para un tema distinto al que dice ese CFDI, entonces podrías tener el riesgo de no ser deducible. Ahorita vamos a ver en base a qué les hago esta aseveración. Todos los demás requisitos de la cantidad, unidad de medida, clase, etcétera, la clave de producto o servicio, eso no cambia, eso se viene haciendo como lo hacíamos en el CFDI 3.3 y por ello no abundo más en el tema. Pues bien, así como les di los datos del emisor, ahora los datos del receptor. Ya vimos que el nombre, antes no era indispensable, hoy día ya se incorpora y también es un dato requerido. El domicilio fiscal, con que pongas tu código postal, es indispensable, pero ya vimos que también es un dato requerido. Régimen fiscal, aquí es donde aparece el tema importante. Oye, ¿yo cómo voy a saber qué régimen fiscal tiene mi cliente? No sé, pregúntale. Tu cliente te debe de suministrar estos datos. Oye, ¿y cómo puedo tener esta certeza? Si quieres tener la certeza de ese dato, no hay de otra cosa más que te comparta su constancia de situación fiscal. Entonces, se ha pugnado mucho en el tema de, oye, ¿es válido pedir la constancia de situación fiscal? Sí es válido, pero entonces tienes que atender otro tipo de normas. ¿Cuál es? Precisamente el resguardo y protección de datos de terceros en posesión de particulares. Si nosotros no contamos con todas las reglas relativas a avisos de privacidad y resguardo de información, podemos atender otro problema que no es de carácter fiscal, ¿correcto? Entonces, lo más común es, oye, te mando mi constancia, hazme mi factura y tú de ahí obtienes, pues obviamente en la constancia de situación fiscal viene el nombre, viene el domicilio, viene el régimen fiscal en el que tributas y el uso del CFDI. ¿Ese dónde viene? Ese te lo tiene que proporcionar tu cliente. ¿Cómo? Cuando tú vayas a facturar, oye, ¿qué uso le vas a dar al CFDI? Oye, déjamelo checo. Sí, chécalo porque si me das un uso distinto, entonces corres el riesgo de no poder deducirlo. Y aquí están algunos ejemplos de usos de CFDI. Por ejemplo, para adquirir mercancías, para hacer aportaciones voluntarias al SAT. Oye, voy a comprar activo fijo, es una devolución, estoy comprando equipo de transporte. La más común, gastos generales. Oye, importa entonces, por supuesto que importa y mucho hoy en día en la emisión del CFDI 4.0, el uso que se le dé al CFDI. Entonces, en esto, por favor, hagan mucho hincapié en este tema. ¿Por qué? Les explico. En la guía de llenado del CFDI en la versión 3.3 aparecía un párrafo en esta guía que te señalaba que si tú le decías a tu proveedor que le diera un uso de una manera al CFDI, por ejemplo, compra de mercancía, pero el uso final que le dabas a ese CFDI era para gastos en general, eso no ameritaba cambiar el CFDI ni motivar rechazo por no deducibilidad del comprobante. Eso está en la guía de llenado del CFDI 3.3. En la guía de llenado del CFDI 4.0, esta facilidad ya no aplica.
¿Cómo se entendería entonces este tema? Que a partir de un CFDI 4.0, si tienes un uso distinto al que le vas a dar al CFDI, tendrás que pedir la cancelación de este CFDI, que te lo emitan de manera correcta y en tal sentido poder hacer deducible este comprobante, ¿ok? Bien, régimen fiscal también ya viene habilitado para que tú selecciones de acuerdo al perfil del contribuyente qué tipo de régimen fiscal tiene el contribuyente. Y aquí es donde nos vamos a detener un poco, que es en donde debemos de tener especial cuidado cuando llenemos el CFDI. Porque ya recordarán que esto ya viene desde el CFDI anterior, en donde si yo voy a plasmar un RFC, no me acepto un RFC que no sea válido. Eso donde lo confirma el SAT, como se captura en línea el comprobante, valida contra la base de datos del RFC para ver que exista ese RFC. Si no existe, no te va a dejar facturar. Tema número 2, nombre o razón social. Aquí les estoy poniendo la nota. El nombre del cliente debe de incorporarse tal y como aparece registrado en el RFC y sin anotar el régimen legal. Por ejemplo, si Instituto de Formación lleva acento y dice, oye, pero mayúsculas no llevan acento. Oye, ¿qué crees? El notario sí le puso formación, le puso acento en la O. Deben de teclear tal cual aparece el dato en su constancia de situación fiscal o, como dice la norma, tal y como aparece en el RFC. Oye, ¿yo cómo voy a saber cómo aparece? La mejor forma de cerciorarte de eso, insisto, es pidiéndole copia de su constancia de situación fiscal. Entonces, así, oye, que trae una falta ortográfica al nombre. Si así aparece el nombre en el RFC, lo tienen que teclear tal cual. Ejemplos de personas morales. No debes de capturar el régimen legal. ¿A qué me refiero? Si yo me llamara empresa Águila SADCB, nada más debo de teclear empresa Águila hasta ahí. SADCB, que es el régimen legal, no lo deben de teclear porque de otra manera les va a arrojar un mensaje donde va a decir que el RFC no corresponde, perdón, el nombre no corresponde con el RFC. Entonces, si yo no he tenido la precaución de validar esos datos con mis clientes, es momento de decirles, oye, confírmame tus datos tal como aparecen en el RFC o en su caso, proporcióname, que creo que sería lo más sencillo, proporcióname tu constancia de situación fiscal para que yo de ahí tome, obviamente, el RFC, de ahí voy a tomar el nombre para teclearlo tal cual y como aparece en Hacienda, el código postal que viene en mi constancia de situación fiscal y el régimen fiscal bajo el cual mi cliente está dado de alta. Esos datos los puedo extraer fácilmente de ahí, porque si yo no sé cuál es el régimen fiscal de mi cliente y yo le pongo el que pienso que es y es incorrecto, entonces ese CFDI no va a ser deducible, ¿correcto? Ya vimos que el uso de la factura, pues me lo tendrá que dar mi cliente y la importancia en donde ahora va a radicar que el cliente realmente me diga cuál es el uso definitivo que le va a dar a ese CFDI. Porque si le pone, bueno, de hecho ya se elimina dentro de la guía de llenado y el catálogo de conceptos. Antes era por definir, hoy día ese uso ya no existe en la nueva modalidad 4.0, ¿correcto? Entonces, estos datos, como pueden ver, son muy sencillos, pero sí tienen una repercusión muy importante porque eso va a importar, va a tener la repercusión, valga la redundancia, de no hacer la deducción. Bien, otro dato que ya se maneja en el CFDI 4.0, señalar si la operación es objeto de impuestos indirectos. ¿A qué me refiero? Si es sujeta a IVA o en su caso a IEPS. Si es sujeto, yo le tengo que seleccionar que sí es objeto de impuestos y entonces me va a habilitar para que capture si está grabado a tasa 16, a tasa 0, si es zona fronteriza, etcétera, etcétera. Esto en el CFDI 3.3 no lo señalaba. En el CFDI 4.0 ya tenemos que hacer el desglose para señalar si la operación es o no sujeta a impuestos. Y también otro punto a considerar, si yo soy un contribuyente que me dedico a el arrendamiento de bienes y por ciertas circunstancias empiezo a facturar venta de mercancía, de entrada el portal no me debería de dejar.
Pero si me deja y el SAT detecta eso que creen, el SAT me va a cambiar o me va a modificar, o valga el término, me va a actualizar mis actividades fiscales y me puede hacer modificaciones en el RFC. Esto está habilitado a partir de 2022 y señala de manera expresa que si hay discrepancia entre la descripción de bienes, mercancías, servicios o usos señalados en el CFDI contra lo que yo tengo manifestado en mis obligaciones fiscales, la autoridad fiscal podrá actualizar estas actividades. Claro está que también yo puedo realizar un procedimiento de aclaración. Si el SAT me modifica mis obligaciones fiscales, puedo yo aportar los elementos para desvirtuar que eso es incorrecto. ¿Ok? ¿Cuál es el tema a considerar? Invitarlos a que nada más facturen lo que efectivamente está señalado en sus obligaciones fiscales para evitar este tipo de contingencias que se puedan presentar ante el SAT. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la repercusión por no emitir correctamente un CFDI? Pues miren, sin irme tanto a la letra, la repercusión directa es que ese comprobante no lo van a poder deducir y tampoco van a poder acreditar el IVA que les facturen o que les trasladen sus proveedores en este comprobante. Y noten que la disposición hace referencia a todo el anclaje que vimos en materia de CFDIs. ¿A qué me refiero? Si no cumples con requisitos del artículo 29, los del 29A y disposiciones adicionales, ¿cuáles son las disposiciones adicionales? Las que vimos en la tercera lámina cuando inicié mi presentación. Reglas de carácter general, anexo 20, complementos y guías de llenado. Y aparte, resolución miscelánea. Si yo no emito un comprobante fiscal conforme a las reglas que ya están establecidas, entonces corro el riesgo de que el CFDI no va a ser deducible y entonces el IVA tampoco va a ser acreditable. Entonces, como ustedes pueden ver, es fuerte la repercusión porque imagínense una operación importante y omití o le puse mal un dato de un código postal que no correspondía. ¿Qué creen? Ese comprobante va a estar erróneo y la deducción está en riesgo. Entonces, importante ya validar estos datos que acabamos de recapitular. Muy bien, ahora vámonos a otro tema importantísimo, la cancelación. Las cancelaciones en materia de RFC, muchos de ustedes no me dejarán mentir, se han vuelto un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente a través de los candados que ha proveído la autoridad fiscal, ya no puedo cancelar CFDIs como en antaño se podía hacer. Es algo benéfico, porque a veces tenía un CFDI en el mes de enero y resulta que cuando el auditor externo llegaba en septiembre, oye, este CFDI está cancelado. Ah, caray, ¿cómo que está cancelado? Si yo cuando lo registré era válido, pues sí, chécalo con tu proveedor porque ya te lo canceló. Hoy día se supone que por eso se habilitó este nuevo esquema de cancelación para evitar este tipo de sorpresas, ¿ok? Y por lo tanto, se habilitan plazos para cancelar CFDIs. Dice la norma, a ver, salvo que la disposición fiscal prevé un plazo menor, los CFDI solamente pueden cancelarse en el ejercicio en que se expidan. Ah, caramba. Oye, entonces, si yo emití un CFDI en 2022, hoy día ya no lo puedo cancelar. Técnicamente no, de acuerdo a esta norma. Ahorita vamos a ver algunas reglas que flexibilizan. La verdad es que son muy rígidas, pero nos dan un poco de aire en ese sentido. Y siempre que la persona a favor de que se expida el CFDI acepte su cancelación, el nuevo proceso cae en materia de cancelación y para ello también se señala que la autoridad va a habilitar las características de los FDIs y cómo se van a tener que hacer los procedimientos de cancelación. ¿Ok? Pues bien, afortunadamente está esta regla, pero desafortunadamente el plazo es muy corto. Esta regla está en resolución miscelánea, es la regla 27147 y esta regla establece los plazos para cancelar CFDI. ¿Hasta cuándo tengo de plazo para cancelar un CFDI? Yo puedo efectuar la cancelación de un CFDI a más tardar en el mes en el que tenga que presentar la declaración anual. De tal suerte que si yo tengo CFDIs de 2022, si yo soy persona moral, tengo hasta el mes de marzo del 23, ¿ok? Y si yo soy persona física, tengo hasta abril del 23, ¿ok? Estos son los plazos que hay para cancelación de CFDI. Oye, Jorge, pero
hay situaciones que dependen y van a más allá del mes de marzo. Me queda claro, uno puede ser cuando tú le vendes a gobierno federal o a sector público, o es más entre particulares. Hay operaciones que quedan en stand-by, quedan en espera de que se ciertas circunstancias y al final de cuentas te dicen, ¿qué crees? La venta no se va a concretar y cancélame el comprobante. Oye, ¿qué crees? Que ya no puedo porque ya presenté el anual. Como ya presenté el anual y esa es la fecha límite, ya no puedo cancelar el CFDI. Esto desafortunadamente es una regla, hay que esperar a ver si la autoridad emite alguna regla o alguna norma complementaria para esos casos en los que tú tengas que cancelar un CFDI y ya concluyó el plazo para presentar la anual de una persona física o de una persona moral, ¿ok? Noten que esta regla aplica para comprobantes de 2022. Oye, ¿qué pasa con comprobantes de 2021 hacia atrás? Pues también hay una regla que originalmente la emitieron y estaba incorrecta, porque esta regla nada más hacía referencia a ejercicios fiscales anteriores a 2021, entonces nada más aplicaba para ejercicios de 2020 hacia atrás. Oye, ¿y 2021 dónde lo dejaron? Se equivocó el SAT, aparte de que esta regla estuvo vigente hasta septiembre de 2022. Corrigen la regla porque se dan cuenta de su error. Aquí ya hacen referencia al ejercicio 2022, es decir, CFDIs emitidos de ejercicios anteriores a 2022, por lo tanto ya aplica para 2021 hacia atrás, ¿ok? Lo único malo que esta regla estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, oye Jorge, ¿y qué pasa si yo tengo un CFD 2021 y lo quiero cancelar en 2023 porque mi cliente me dijo que la operación ya no se va a llevar a cabo? Técnicamente no lo podrías cancelar y entonces tendríamos que hacer un caso de aclaración ante la autoridad para que nos permita cancelar ese CFDI y demostrar que tenemos elementos para cancelar un CFDI, porque con las reglas vigentes, eso, al menos en la letra, no se podría hacer, ¿ok? Entonces, como podrán ver, la autoridad estable está haciendo cada vez más rígido el tema de emisión de comprobantes fiscales. Y bien, oye, si tú cancelas CFDIs que amparan la obtención de ingresos, esta es una nueva modalidad que surgió a partir de 2022. Debemos de justificar y soportar con documentos esto, el motivo de dicha cancelación. Estos motivos también, si no los sabemos utilizar correctamente, nos pueden meter en un problema más adelante. Van a ver a qué me refiero. ¿Por qué? Porque la autoridad va a poder validar en todo momento que esos motivos tengan soporte documental. ¿Se acuerdan la lámina que vimos referente al ejercicio de facultades, en donde señalábamos que la autoridad puede ir a validar que estés emitiendo correctamente comprobantes fiscales conforme a las disposiciones? Pues aquí es donde puede ejercer esa facultad. Oye, yo quiero ver que si cancelaste CFDIs, el motivo que pusiste en el comprobante sea válido y tengas el soporte documental. Y derivado de ello, se habilita dentro del nuevo documento que se llama estándar de cancelación del CFDI, un requisito adicional en donde yo le tengo que informar a la autoridad el motivo de cancelación. Este motivo de cancelación, pues obviamente lo tengo que incorporar a través de 4 claves que están habilitadas ya en todos los sistemas informáticos. Y yo tengo que seleccionar si es la clave 01, la 2, la 3 o la 4. La 1 es comprobante que fue emitido con errores, pero que sí está relacionado con otro documento. Clave 2, comprobante emitido con errores, pero no tiene relación con ninguna operación. Clave 3, la más común, no se llevó a cabo la operación. Y la clave 4, operación nominativa relacionada en una factura global. Vamos a ver rapidísimo cada una de ellas. Esto es en donde tienen que tener especial cuidado cuál clave tenemos que poner. Primero, oye, documento de preguntas frecuentes me da estas alternativas. ¿En qué casos debo seleccionar como motivo de cancelación la opción 01? Comprobante emitido con errores, pero que sí tienen relación. Oye, esto lo vas a aplicar cuando tú generaste una factura. Esta factura tiene un error. Te equivocaste en la clave del producto, en el valor unitario, en el descuento.
o cualquier otro dato y entonces debes de reexpedir ese comprobante. La clave 02, ¿cuándo la vas a poner? Comprobante emitido con errores pero sin relación. Te equivocaste en el CFDI, pero la sustitución de un nuevo CFDI no tiene nada que ver con el anterior. ¿Ok? ¿Cuál sería el ejemplo de uno y cuál sería el ejemplo de otro? Oye, yo emití un CFDI para facturar computadoras, pero yo las facturé con la marca HP y me dice mi cliente, yo no quiero HP, yo quiero computadoras marca Dell. Ah, pues sustitúyeme ese CFDI y es un CFDI que se sustituye por errores, pero que sí está relacionada con la operación. ¿Ok? Oye, yo le emití un CFDI por computadoras HP a Jorge Briones, pero no va para Jorge, era para Abraham Solís. Ah, pues cancelas un CFDI con errores, pero no está relacionado con la operación que la va a sustituir. Ese sería el ejemplo ideal. Pues bien, esta sería la cronología cómo debo de emitir la cancelación de un CFDI. Primero, yo emití un CFDI y me doy cuenta que tiene errores. ¿Qué tengo que hacer en segunda instancia? Emitir el CFDI sustituto y se tendrá que relacionar con el que tiene el error. Y por última instancia, tengo que solicitar la cancelación del CFDI que está erróneo, señalando el folio del que lo va a sustituir. Como podrán ver, ya todo debe de estar correspondido para que la autoridad pueda ir dando en la operación seguimiento, cuál fue el CFDI origen y cuál es el CFDI final. Bien. Y este sería el caso de uso. Yo emití la factura A el 18 de noviembre, pero me doy cuenta el 22 de noviembre que tiene un error, por lo tanto se debe de cancelar. En este caso, tengo que emitir la nueva factura, la que está correcta, pero la tengo que relacionar con la factura anterior y le voy a poner la clave 04 en la factura B. Es sustitución de CFDIs previos, ¿ok? Ahí es donde tengo que hacer esta relación. Y ya cuando solicite la cancelación de la factura que está incorrecta, le voy a poner la clave 01 más el folio de la factura que la está sustituyendo, ¿ok? Por lo tanto, agregaré, como agregué la clave 01, quiere decir que a la autoridad le estoy indicando que es un comprobante que emití con errores, pero que sí está relacionado con otro CFDI, y por eso es que tengo que poner el CFDI con el CFDI B, ¿ok? Ese sería el ejemplo de la clave 01. Vamos a ver la clave 02. Clave 02, emití un CFDI con errores. Me doy cuenta que está erróneo, pues nada más solicito la cancelación porque como no está relacionado con otro, no tengo que hacerle énfasis en que lo voy a sustituir con otro CFDI. ¿Ok? Muy bien. Este es el ejemplo ya relacionado de manera gráfica. Estos son los famosos casos de uso. El 18 de octubre emití un CFDI, pero me doy cuenta que el RFC está incorrecto. Entonces la factura XY la tengo que cancelar. ¿Cómo hago el procedimiento de cancelación? Pues hago la solicitud de cancelación, le pongo la clave 02 y la clave 02 indica comprobante emitido con errores, pero que no tiene relación con otro. Por lo tanto, no me va a pedir información adicional y emito en su caso la factura correcta que no está relacionada con la anterior. ¿Ok? Bien, vamos a la clave 03. Clave 03, no se llevó a cabo la operación. Esto es muy simple, emití un CFDI y me dice, no, ¿qué crees? No autorizaron la operación, cancela el CFDI y ahí quedó. Clave 04, clave 04, operación nominativa relacionada en una factura global. Esta la vamos a ver gráficamente en el ejemplo. Déjenme avanzo con el material. Bien, se emitió CFDI con una operación que no se va a concretar. Simplemente solicito la cancelación y ahí quedó el asunto. Así sería graficado de una manera ya práctica. La factura A1 la emití, pero no se concretó la venta, por lo tanto debo de cancelarla y cuando la cancele le pongo la clave 03. No se llevó a cabo la operación y ahí se acabó. Ese sería el escenario más terso, el más común que se pueda dar en materia de cancelación. Ahora sí vamos a la operación nominativa relacionada en la factura global. ¿Qué es esto? Esto puede aplicar mucho, por ejemplo, para giros como gasolineras. Me explico. Jorge Briones va a cargar combustible el día 28 de marzo.
Pero resulta que yo voy el 1 de abril y digo, oye, necesito que me factures este comprobante. Oigan, lo que cree, yo ya emití la factura global donde viene registrado ese ticket. Ah, pues yo necesito mi factura. Esta es la clave que te permite que factures una factura de un ticket individual que estaba contenido en una factura que ya fue emitida. Este es el procedimiento que debería de seguir la gasolinera en este caso concreto. Se emitió la factura global. La del 28 de marzo fue emitida por la gasolinera y ahí va contenido el ticket de la venta que me hizo. Pues bien, en el segundo acto tengo que cancelar la factura global. ¿Por qué? Porque Jorge fue a pedir su comprobante. Por lo tanto, tienes que cancelar factura global y tendrás que expedir el CFDI global, pero descontando el ticket que te está pidiendo Jorge que factures. ¿Ok? Vas a facturar y vas a poner que se está relacionando con un CFDI previo, es decir, el que vas a cancelar. Por último, expides el CFDI del cliente con los datos fiscales, es decir, el del ticket que te está pidiendo que factures de manera individual. Este es el caso que opera para estas situaciones. Ahora, oye, fíjate que yo fui con el gasolino y me dice que no, que nada más pueden emitir CFDIs del mes en el que corresponde la venta. Pues ahí está la guía de llenado donde dice que sí te pueden emitir CFDIs inclusive de meses posteriores. ¿Por qué? Aquí está el caso concreto, miren, se emitió el día 3 de noviembre la factura global 123. El 4 de noviembre, ahí ya cortó de mes, ¿ya vieron? El 4 de noviembre el cliente solicita su factura por la compra que realizó en el mes de octubre. Entonces, de acuerdo a esto, sí te pueden emitir CFDIs de meses anteriores o del mes anterior. ¿Qué tengo que hacer? Como yo emití factura 123, que es la factura global de ese día, yo debo de cancelarla. Cancelo este CFDI y le pongo la clave 04. Operación nominativa relacionada en una factura global. Emito la nueva factura global, en este caso será la factura 124, pero descontando el monto del ticket que pidieron facturar. Y por último, emito el ticket en la factura 125 por la factura individual que me pidió mi cliente. Este sería el caso específico que estoy comentando en la clave 04. ¿Ok? Muy bien. Bueno, preguntas frecuentes. Este sí lo vamos a ver nada más rápido. Oye, yo emito una factura, pero mi cliente me pide cancelarla por errores en la descripción. ¿Cómo debo de hacer la cancelación? Como lo hacemos tradicionalmente. Debo de emitir el comprobante que contiene los datos correctos y registrar la clave 04. ¿Cuál es la clave 04? Sustitución de los CFDIs previos y me va a pedir que relacione el folio fiscal del CFDI que voy a sustituir. Después, solicito la cancelación ingresando al portal del SAT, donde mando mi solicitud de cancelación en espera de que mi cliente acepte la cancelación. Yo una vez que acepto, al registrar la solicitud, debo seleccionar la opción 01, comprobante emitido con errores con relación, y tengo que poner el número del folio fiscal del comprobante que emití en el paso número 1. Y por último, al enviar la solicitud de cancelación, se va a validar si requiere o no de la aceptación de mi cliente, ¿correcto? Y así ya es donde, obviamente aceptando la cancelación, ya podré hacer lo propio, es decir, cancelar mi CFDI. Oye, Jorge, yo emití CFDI 3.3, pero la cancelación nada más aplica para 4.0 o también para 3.3. Te dice, aplica para todas las versiones, ¿correcto? Porque había esa confusión. Decían, no, espérate, esto ya es un nuevo requisito incorporado en el código, entonces aplica para toda la versión, tanto para la 3.3 y hoy no se diga, también aplica para la 4.0. ¿Ok? Bueno, creo que lo repetí, comprobante emitido con errores sin relación, sí, la repetí, esto nada más, es la relación que yo tengo que poner de acuerdo al catálogo de relación que tiene un CFDI con otro, ¿correcto? No abundo más en esta lámina. Y donde sí me gustaría también hacer precisiones, CFDIs globales con el público en general.
También conforme a CFDI versión 4.0 se incorporan nuevos requisitos en donde yo tengo que detallar la periodicidad de por qué periodo estoy emitiendo el CFDI. Me explico. Ya tengo que señalar si es un CFDI diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral. Y en su caso, describir el periodo que corresponde. Si es mensual, pues tengo que poner qué mes del año corresponde. Si es bimestral, a qué bimestre o a qué trimestre en su caso corresponda. ¿Ok? Entonces, estos datos no los pedía CFDI 3.3, 4.0 ya pide estos datos. Y la clave del uso del CFDI que se le va a dar un comprobante con público en general, siempre tendrá que ser la clave S01 sin efectos fiscales. ¿Por qué? Porque acuérdense que si tú emites un CFDI con público en general, el RFC es el RFC genérico. Y si es un RFC genérico con público en general, nadie va a deducir y nadie va a acreditar ese impuesto. Por eso, el uso del CFDI siempre va a ser S01, es decir, sin efectos fiscales. ¿Correcto? Y bueno, ya para ir cerrando mi participación, nada más recapitulamos algunos temas relativos a las modificaciones de otros tipos de CFDI, porque acuérdense que también hay CFDIs que amparan retenciones e información de pagos. Por ejemplo, la versión válida será la 2.0. Para CFDI 3.3 era la versión 1.0. Como hoy día ya va a estar en vigor 4.0, ya la versión de CFDIs de retenciones e información de pagos es la 2.0. De manera obligatoria se tiene que incluir tanto el nombre como el domicilio fiscal del emisor y del receptor. Ya lo vimos en las reglas anteriores y te permitirá relacionar otros FDIs que antes no te permitía hacerlo. Complemento para recepción de pagos, el famoso REP. ¿Se acuerdan del REP, del complemento de pagos, que es una lata cuando facturas con pago en parcialidades o diferido y ya después te pagan? Pues obviamente ya cuando tú emitas FDI 4.0, la única versión válida va a ser para el complemento de pagos la versión 2.0. ¿Por qué es importante tener en consideración esto? Porque esta versión ya tiene modificaciones. Si tú emites 3.3 y facturas complementos de pagos en la versión 1.0, que es la que aplica, no te pide que desgloses tasas de IVA si la operación es afecta a IVA, ni te pide que desgloses retenciones. Pues, ¿qué creen? En el nuevo complemento de pagos que aplica versión 4.0, ya tienes que indicar si las operaciones son objetos de impuesto, si las operaciones tienen impuestos retenidos y si tienen impuestos trasladados, ya tendremos que hacer el desglose correspondiente. ¿Se acuerdan que antes nada más poníamos una factura de 100,000, me pagaron 50,000 y nada más emitías tu complemento de pagos por 50,000? Hoy día ya no. Ya vamos a tener que emitir el complemento de pagos especificando cuánto es de IVA, si hay un impuesto retenido, cuánto es de ISR, cuánto es de IVA y plasmarlo en ese complemento de pagos. Entonces, como podrán ver, la carga administrativa se incorpora. Y nada más no pierdan de vista que nosotros tenemos de plazo para emitir complemento de pagos a más tardar el quinto día natural del mes inmediato siguiente como fecha límite para emitir complementos de recepción de pagos. Ya vimos que también se actualiza el servicio de cancelación de facturas, en donde obviamente tenemos que plasmar los motivos conforme a las 4 claves que vimos hace unos instantes, recapitulando en qué casos aplica cada una de estas claves, ¿correcto? Y los plazos para realizar la cancelación ya vimos que también se actualizan. Reglas de carácter general me dicen que CFDIs de 2022 solamente los puedo cancelar a más tardar en la fecha de presentación de mi declaración anual. Mi fecha límite, CFDIs de años anteriores, técnicamente no me debería dejar cancelarlos, ¿ok? Salvo que la autoridad considere otra cosa. Infracciones y sanciones por no emitir comprobantes. Pues obviamente también el Código Fiscal tiene un artículo, el 81, donde dice cuáles son las infracciones que comete un contribuyente. Una de ellas es no cumplir en forma y términos señalados con la entrega del CFDI. Esto está en la fracción de este artículo 81. Y las multas están contenidas en el artículo 82. Este artículo 82 es el que señala, déjenme borro lo que puse aquí, es el que señala cuál es la multa aplicable. Y la multa aplicable, si yo no le entrego el CFDI a mi cliente,
me puede costar una multa de 10,980 hasta 20,570. Pero hay otros supuestos. Oye, si tú no cancelas CFDIs de ingresos cuando dichos comprobantes hayan sido emitidos por error o sin una causa para ello, cancelarlos fuera del plazo. Ejemplo, si yo le puse la clave 01 cuando era clave 02 o 03 o 04 o no tengo el soporte documental para demostrar que sí correspondía a esa clave, me puedo hacer acreedor una multa que va de un 5 a un 10% del monto del CFDI que emití. Entonces, de ahí la importancia de utilizar correctamente las claves de los motivos de cancelación. Otro tema, oye, yo no expido el comprobante, no, sí lo expedí, pero no lo entregué a mi cliente o no se lo pongo a disposición a mis clientes. Y otros supuestos adicionales, los emito con errores o de acuerdo a otra forma distinta a lo que señalan las disposiciones fiscales. ¿Qué crees? Pues te vas a hacer acreedor una multa que va en diferentes supuestos. Puede haber una multa que va desde 17,000 hasta 97,000 pesos. En caso de reincidencia, te pueden embargar de manera precautoria tu negociación y una multa que yo le equiparo un robo hormiga es esta que está en el inciso D, la multa que va de 400 pesos a 600, pero por cada comprobante fiscal que emitamos y que no cuente con el complemento correspondiente. Entonces, dirán, oye, es una multa pequeñita, sí, pero imagínate que tú eres transportista y emites 1,000 facturas por mes y cometiste el graso error de no incorporar la carta aporte, pues multiplica 1,000 comprobantes por 400 pesos, no te quiero contar. Ese tipo de situaciones. CFDI de nómina, los emites de manera incorrecta, pues ¿qué crees? También te pueden multar por no incorporarle la información correcta de estos CFDIs. Entonces, estos temas importantes a considerar porque como podrán ver, la autoridad sí lo tiene contemplado en el radar. Pues bien, ¿cuáles son los datos mínimos que debo de conocer de mi cliente para emitir la factura? Pues obviamente ya lo vimos, el RFC, el nombre o la denominación o razón social, régimen fiscal, el código postal o el uso que se dará y el uso que se le da al CFDI. No lo abundé en el tema, pero miren, creo que aquí es oportuno. Oye, ¿qué pasa con una persona física? ¿Cuántas veces no hemos visto que un contribuyente se llama, por ejemplo, María Guadalupe Reyes? Vamos a poner Reyes Martínez. Pero resulta que en su RFC aparece como MA Guadalupe. Así lo tengo que teclear. O María y Guadalupe abreviado. Eso es lo importante para verificar que el nombre aparezca como indica la constancia de situación fiscal. Entonces, importante este tema, no lo pierdan, porque si no, van a batallar con la emisión de sus comprobantes fiscales, pues que les va a decir el sistema que el RFC no corresponde con el nombre capturado. Y el otro tema, insisto, el uso que se le va a dar al CFDI, porque esto también podrá indicar varios motivos para cancelar, porque se emitió un CFDI con errores que va a estar sustituido con otro, que va a estar relacionado con otro. ¿Ok? Muy bien. ¿Me podrán emitir facturas aunque no conozcan mi régimen fiscal? La respuesta sería no. Solamente se podrá emitir la factura electrónica si yo le proporciono a mi proveedor cuál es el régimen fiscal que tengo dado de alta en el RFC. Oye, si voy a registrar una exportación temporal, si voy a realizar una exportación temporal, ¿debo registrar el campo de exportación? Ya vimos que la respuesta es sí y se va a habilitar qué tipo de exportación, si es temporal o definitiva. Y no pierdan de vista los tipos de CFDI que actualmente existen. No nada más está el de ingresos. Está el de ingresos, por supuesto, para facturar la obtención de un ingreso o una venta. El CFDI de ingresos, que ya vimos que es para soportar devoluciones recibidas o descuentos o bonificaciones que yo otorgue a mis clientes. Solamente para eso sirve. CFDI de traslados, para el traslado de mercancías al cual se le podrá o no incorporar la carta aporte. CFDI de nómina, si yo pago conceptos relacionados con nómina o asimilados a salarios. CFDI de pagos por aquellos cobros que haga de parcialidades o pagos diferidos. Y por último, CFDIs de retenciones en caso de que
amerite hacer una retención, por ejemplo, por pagos al extranjero, ¿correcto? Y ya sabemos que a la autoridad le importa el XML, pero si mi cliente me pide, debo de entregarle la representación impresa. Lo puedo hacer a través del SAT o puedo contratar los servicios de un PAC para que me suministre un software para poder emitir y timbrar mis CFDIs, ¿ok? Bueno, nada más vean la cantidad de información que tiene la autoridad, catálogos de CFDI, obviamente derivado del CFDI 4.0, se habilita un catálogo de colonias y el catálogo para indicar si es para exportación. Los complementos, 31 complementos que hoy día existen, con los que estamos más familiarizados, pues obviamente está este de recepción de pagos, el de pago de nómina, está el de notarios, por ejemplo, una venta de una casa, si yo soy donataria, pues obviamente tengo que cumplir con algunos. Como podrán ver, no todos le aplican a todos los contribuyentes. Si tú te dedicas a ciertos giros, tendrás que incorporar el complemento que te corresponda. ¿Por qué? Porque son de uso obligatorio. También hay CFDIs de retenciones y pagos. Y, por ejemplo, si yo pago colegiaturas como persona física y las quiero restar en mi declaración anual, no debo de dejar de solicitar este complemento instituciones educativas, porque si, no obstante que yo pague, tenga factura, el pago lo hice con cheque, transferencia o tarjeta de crédito, si no me adjuntan este complemento, la colegiatura no la voy a poder disminuir como un estímulo fiscal. ¿Y se acuerdan de las relaciones del CFDI de la clave 04? Se refiere a esta. Clave 04, sustitución de CFDIs previos. Pero ya vieron que no es la única clave del CFDI. Puede haber la clave nota de crédito de documentos relacionados, nota de débito de documentos relacionados, devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos, traslados de mercancía facturadas previamente, factura generada por traslados previos o CFDI por aplicación de anticipo. ¿Ok? Y ya estas modificaciones ya las vimos, ya no las recapitulo, ya vimos que la fecha límite es el 31 de marzo, por lo tanto 1 de abril, ya tenemos que convivir de manera exclusiva con CFDI 4.0. Y recapitulo las principales modificaciones, ya vimos que se modifica el rubro de exportación, la factura global, que tengo que poner la periodicidad, debo de incluir de manera obligatoria nombre, domicilio fiscal del emisor y receptor y señalar si son objeto o no de impuestos indirectos, aparte de incorporar nuevos apartados en caso de realizar operaciones que se realicen por cuenta de terceras personas. Muy bien, y ya no es cerrar con malas noticias, pero miren, esto es lo que actualmente está haciendo la autoridad, porque hay que tener mucho cuidado con la emisión de CFDIs. Porque se acuerdan de las famosas cartas invitación o las famosas invitaciones de vigilancia profunda, todo está en amparo de este artículo, el 33 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque la autoridad puede promover el cumplimiento de obligaciones a través del envío de comunicados donde te comunica que hay inconsistencias detectadas en tus obligaciones fiscales o los famosos comportamientos atípicos. Y dice la autoridad, yo te mando una invitación y eso no implica que estoy ejerciendo facultades, nada más te estoy invitando. Y para ello recurre a estos dos sucesos, al envío de cartas invitación o el programa de vigilancia profunda, en donde pueden hacer entrevistas de carácter presencial o entrevistas a través de medios virtuales, ¿no? Las sesiones de Teams que suele hacer la autoridad. Cualquiera de estos dos pueden ser un verdadero dolor de cabeza, porque dependiendo si doy oportuna atención o ignoro una carta invitación o vigilancia profunda, puede recaer, dependiendo de las circunstancias. Esto sí hay que tener mucho cuidado, no necesariamente, pero sí puede ser un motivo que origine que la autoridad ejerza facultades o inclusive que te pueda cancelar o bloquear de manera temporal tus certificados de sello digital. Eso puede recaer ya siendo en un caso extremo porque hice caso omiso o a lo mejor tengo inconsistencias en mi situación fiscal. Y por ello, pues obviamente tener mucho énfasis en tener perfectamente conciliada la información entre el CFDI de nómina y lo que yo hice de pago de retenciones a la autoridad. El
conciliar los FDIs de ingreso contra las declaraciones de pagos provisionales. ¿Cuántas veces no estamos emitiendo facturas y resulta que estamos declarando en ceros? Obviamente eso la autoridad ya lo puede detectar de una manera, no de manera eficaz, pero de una manera ya más pronta como hace algunos años. Otro tema, que este es el que yo creo que debemos de tener mucho énfasis. Usar de manera correcta la forma de pago respecto de los F de ingreso. No es lo mismo que tú pongas pago en parcialidades o diferido o pago en una sola exhibición. Porque todos los FDIs que digan pago en una sola exhibición y no te los han pagado, la autoridad te va a decir, oye, no coinciden tus ingresos declarados contra las facturas emitidas. ¿Por qué? Pues porque tú le pusiste que fue pagado en una sola exhibición y por ahorrarte la carga de emitir el complemento de pagos, le dijiste a la autoridad que todo estaba pagado en una sola exhibición. Ahí es donde, desde el punto de vista de un servidor, debemos de tener especial atención para este tema. ¿Correcto? Bien, creo que, dijo, me agoté la hora y media prácticamente que tenía para el tema. Como ustedes podrán, sé que no es toda la información relativa a un CFDI, todos sus complementos, pero creo que con esto sí abordamos todos los temas importantes a considerar. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la verdad es que ahorita me fui prácticamente tendido. Alguna pregunta, algún comentario, yo quedo aquí a sus órdenes para cualquier duda, cualquier aclaración. Allí en la presentación también venía nuestro correo de un servidor. Begma también puede tener contacto con nosotros. Y bueno, pues ya, si hay alguna pregunta, este sería el momento. Y si no hubiera preguntas, pues entonces le cedo los micrófonos ya directamente a Begma para que obviamente también tiene anuncios que hacerles y por supuesto proceda a realizar el cierre de la sesión. Muchas gracias por su atención y bueno, quedamos a sus órdenes por cualquier duda, por cualquier comentario. Ahí estamos al pendiente. Hola de nuevo, buena tarde. Ya también el contador Abraham nos estuvo apoyando con algunas preguntas que hicieron vía chat. De cualquier forma, si hay alguna otra, mientras estamos dando cierre a la sesión, pues con todo gusto las vamos a estar respondiendo. Hay algunas promociones o anuncios que queremos hacer, aprovechando también de una vez el espacio para que ustedes se puedan acercar a nosotros y poder orientarlos en lo que requieran. Una de las promociones que tenemos vigentes ahora en este mes hasta el 31 de marzo es para los productos de línea nube. Como ustedes saben, ya también los sistemas de Contaki se están migrando a esta versión nube y para quienes quieran hacerlo ya o hacer el cambio de esta modalidad, hay algunos descuentos. En este caso pueden ser descuentos desde el 20 hasta el 25%, según los sistemas que adquieran. Ya existe sistema para facturar en nube, para contabilidad y también para nóminas. También si ustedes actualmente cuentan con algún otro software de cualquier marca, se puede hacer el cambio a los sistemas Contaki, ya sea que cuenten con un sistema de escritorio o también con uno nube. Los descuentos que se les están otorgando son de hasta el 40%. Entonces también puede ser una buena oportunidad si alguien desea cambiar de software. Y también ahorita una de las promociones interesantes que tenemos en el mes es la pareja perfecta. Esta promoción les otorga el 40% de descuento al hacer la compra de cualquier otro sistema Contaki. Si ustedes actualmente ya tienen, por ejemplo, contabilidad y quieren adquirir nóminas y es la primera vez que lo van a adquirir, se les aplica el descuento de hasta el 40%. Entonces, es momento también de aprovechar si desean ampliar su portafolio de soluciones. Y finalmente también queremos compartirles que, dado también el tema que está pues un poco ahí por pendiente, en este caso es el de la NOM 035, que también ya hace un buen rato salió esta norma y tampoco hay como pues mucha credibilidad aún y mucha certeza de lo que hay que hacer, pues seguimos también en pie dando pues paso a estos seminarios. El próximo será el día 30 de marzo a las 11 de la mañana. Recuerden también que todas nuestras invitaciones a los seminarios las pueden encontrar desde nuestra página de internet, desde el WhatsApp que tenemos con todos nuestros clientes y también a través de sus ejecutivas comerciales. Pueden acercarse para pedir incluso el calendario de los seminarios que tenemos para todo el mes y registrarse a cualquiera. Todos son sin costo.
Y también, pues bueno, justamente con el tema que tenemos de 4.0, Vecma se está dando la tarea de poder orientar a todos nuestros clientes sobre lo que hay que hacer ahora en cuanto a los sistemas, a estas modificaciones de la 4.0, pero relacionadas a los sistemas con Paqui. En el mes de abril, seguramente será en los primeros días de abril, únicamente estamos esperando confirmar la fecha. Vamos a tener un seminario para poder mostrarles cómo es la configuración de sus sistemas para la versión 4.0. Esto aplicará para factura electrónica y para los sistemas de la línea comercial, en este caso que son Star, Pro y Premium. Son algunos temas igual muy relacionados a lo que el contador Jorge nos brindó el día de hoy, pero también para que ustedes ya tengan certeza de, bueno, ya tengo el contexto, ahora qué es lo que voy a hacer en el sistema. Así que los vamos a estar esperando. La invitación se las vamos a compartir a quienes incluso ya se registraron ahorita en el seminario y también, bueno, pues adelante, ¿no? Quien se quiera sumar también. Y bueno, eso sería todo también de nuestra parte. Antes que nada, contador Jorge, también queremos darle pues el reconocimiento. Es el primer evento que tenemos con usted. Ha sido un tema muy interesante. Seguramente será el primero de muchos porque hay otros temas también que queremos tocar y que, bueno, vamos a estar invitando a toda nuestra comunidad. Así que de antemano, en nombre de Vecma, le damos las gracias por la participación y, bueno, pues seguimos con la puerta abierta para los próximos. Muchas gracias, licenciada Isabel. Y bueno, pues sí, yo también, un servidor, contador Jorge Abraham y todo el equipo de consultores empresariales internacionales, bueno, pues estamos en lo que podamos para apoyarlos. Y bueno, pues sí, como bien dice, de la primera, de las que sean muchas, y ojalá podamos contar con la asistencia de todos ustedes. Y bueno, pues aquí quedamos al pendiente para cualquier tema que se pueda ofrecer. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Nos vamos a quedar aquí unos minutitos. Ok, muy bien. Sí, de hecho, pues sí les vamos a estar compartiendo el material. Lo vamos a hacer llegar también a través de los correos con el que se registraron o también pueden solicitarlo con sus ejecutivos comerciales o con quien les haya invitado al seminario. Bien, pues estamos revisando y al parecer ya no tenemos ninguna otra pregunta o algún otro comentario. De parte del equipo de Vecma también, si tienen alguna mención que hacer también, pues adelante. Estimada Isabel, bueno, de mi parte, pues igual agradecerle este espacio, ¿no? Que hoy en día compartimos con ustedes. Creo que las preguntas que se pusieron en el chat, creo que todas fueron solventadas. De todas maneras, pues quedamos al pendiente. Nos sumamos ahí al esfuerzo de ser sinergia con ustedes en los grupos que ustedes manejan respecto de soporte de Compact, pues ya no solo hacerlo como un soporte derivado de los sistemas, sino en materia fiscal o algún tema que tengan, ¿no? Con sus sistemas y que tenga que ver ya más con una operación, ¿no? Con un timbrado, con un proceso, ¿no? Ya no tanto que me manda el error el sistema, sino ya de aplicación a todas a las situaciones y obligaciones que ya nos comentó el contador Jorge Briones, y que bueno, que vislumbran el 4.0 para los nuevos y cambios que han hecho en las plataformas para las declaraciones que presentan los contribuyentes. Pero bueno, reitero mi agradecimiento y pues quedamos a la orden. Muchas gracias también a usted, contador, por el apoyo en el seminario. Bueno, pues de momento me parece que sería todo también por parte de Vecma y del contador Jorge y Abraham. Los estamos viendo próximamente también en los siguientes seminarios. Un saludo a todos y que tengan muy buena tarde. Buena tarde a todos.